Claro que sí, mi hermano Jacob. Entonces los invito a todos que en señal de reverencia inclinemos nuestros ojos, inclinemos nuestra mirada. Padre eterno, Rey amado, soberano y grandioso, ponemos este momento en tus manos. Bendecimos, Padre Santo, a nuestro maestro en este momento, Jacob, para que él nos permita, a través de su conocimiento, poder entender todo lo que está dispuesto a entregarnos. Gracias tanto por este momento, por permitirnos estar en comunión contigo y por permitirnos un día más aumentar nuestro conocimiento en esta clase de historia. Lo ponemos todo y bendecimos este momento en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, Baruch Hashem, muchas gracias, amadísimo. Entonces, para continuar y estudiar palabras de Torah, pronunciamos Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan, lanu et Torato. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torah. Bendito seas tú, Adonai, el donador de la Torah. Amén. Bueno, Amén. Baruch Hashem. Vamos a iniciar entonces y vamos a partir entonces. El tema del día de hoy es el pecado y queremos basarnos a partir de Bereshit, Génesis el 2:25, para empezar a analizar el tema del pecado. Aparte de lo que nosotros conocemos como que el pecado son cosas que no le agradan al Eterno, pues el pecado es transgresión a la Torah, transgresión a la ley en sus diferentes aplicaciones, sea oral o escrita. Recordemos que anteriormente las instrucciones se habían dado en la Torá por medio de palabras, ¿sí? Porque decía, y Elohim dijo, y así. En cualquiera de sus aplicaciones, el pecado es un estado de vergüenza del ser humano, ¿sí? Nosotros hemos visto por ahí los mensajes del pastor Ferley, que siempre, bueno, hay algunos que él ha titulado de vergüenza a honra, precisamente basado en esto, ¿sí? En que el pecado es un estado de vergüenza. El pecado descubre completamente nuestra desnudez, ¿sí? Algo similar y pues entrando aquí, avanzando un poco con algún otro tema, hay un comentario, digo un comentario y no lo hacemos una doctrina, solamente un comentario, que precisamente lo que hubo en el suceso de Noah fue un estado de vergüenza a causa de estar embriagado y que eso se convirtió en un pecado. Pero eso es, como les digo, es algo que viene solamente a un comentario, porque hay otras personas que sencillamente dicen que de pronto él se bebió tanto y empezó a hacer el ridículo y quedó desnudo o quedó con vergüenza, pero bueno, prácticamente los conceptos y los contextos de la palabra vergüenza y desnudez son casi lo mismo en el hebreo. Adán y Eva en este caso se encontraban en el jardín del Edén. Y mira lo que dice aquí en el 25. Ambos estaban desnudos y el hombre y su mujer no sentían vergüenza. Aparte de que ese... Bueno, voy a por aquí hacer una cosita con los micrófonos. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, levanta la mano y con mucho gusto le habilitamos el micrófono. Aparte de que ellos estaban desnudos, no se avergonzaban de su desnudez, ¿sí?
Porque, y eso es una de las más grandes consecuencias que trajo el pecado de Adán y Eva, que nosotros sintiéramos esa vergüenza por nuestra desnudez. Créame que cuando uno va a circuncidarse, no es muy fácil que lo estén de pronto viendo a uno. Al comienzo puede ser un poco incómodo, de pronto vergüenza, ya después que uno se da cuenta que está pues entre personas que pues aplican de cierto modo la santidad en sí y que no andan pensando no andan teniendo ningún mal pensamiento, pues hombre, ya después eso como que pasa, pero hombres que están aquí circuncidados saben que estar desnudo en frente de otras personas no es que sea como muy agradable, siempre es un poco incómodo, pero ya después vamos como asimilando de que lo que estamos haciendo es algo supremamente kadosh y caemos en cuenta de que no debe haber espacio para el hombre estar en una situación tal. Pero tal cual como sucedía o como nos sucedía a nosotros cuando nos damos cuenta que estamos en un momento Kadosh, es exactamente lo que pasaba en el Gan Eden, el jardín del Edén. Ellos estaban en un estado de completa elevación espiritual y no sentían ni siquiera un poquito de vergüenza el uno por el otro. Ahora, tengamos en cuenta que el primer precepto que se le dio a Adán y Eva fue multiplicarse por millares. O sea que podemos entrar a asumir de que la tierra en este momento estaba poblada. Y recordémonos lo que vimos la primera clase, la línea de tiempo del eterno es, para entender el tiempo del eterno, debemos tener en cuenta lo siguiente. Para mí, un año, un día es como un año y un año como 1000 días, o viceversa, parafraseando lo que dice el texto. Es decir, que la línea del tiempo del eterno es infinita, no tiene una condición en especial. Por eso, si nosotros leemos los textos de Bereshit entre el primero, el segundo y el tercero, nos damos cuenta que, a ver, es como si todo hubiese pasado en el transcurso de una semana. Entonces, entonces decimos, bueno, ¿qué pasó aquí? Tan poquito tiempo, pues tengamos en cuenta que así como pudo haber pasado una semana, pudieron haber pasado 7 horas, pudieron haber pasado 7 años, pudieron haber pasado 707.000 años, una eternidad de años, porque en el Gan Eden, en el jardín de Edén, el hombre era inmortal, el hombre era eterno. Ok, entonces, teniendo en cuenta esto, ya la tierra estaba sumamente poblada, o sea que era más difícil todavía. Imagínese usted, los que no tuvieron nada que ver en el asuntillo de Adán y Eva. eh, bueno, y voy a hacer una pregunta aquí rápidamente y la primera persona que levante la mano y responda, vamos a ver. Mm, bueno, será un buen ejemplo para todos. La primera persona que levante la mano aquí en la aplicación y responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el fruto que consumió Adán y Eva? ¿Cuál fue el fruto? Ok, ya tenemos Luis Fernando Jaramillo, Ángeles López, basta, familia Machacón. Entonces tenemos este orden, el hermano Luis Fernando Jaramillo, la hermana Isabel Beltrán, la familia Machacón Romo. Pero antes de entrar ahí, continuamos. Teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar, imagínese usted las personas que no tuvieron nada que ver en el asunto de Adán y Eva y el fruto que consumieron. ah, de repente sentirse desnudos y sentirse avergonzados y como que preguntarse qué pasó aquí, en qué momento, por qué siento esto, esto es una nueva sensación para nosotros. Pero bueno, el hecho es que anteriormente no se sentía vergüenza. Pero había un animal que era muy astuto y era la serpiente. Claro, la mujer
bueno, muchas personas dicen, no, es que fue culpa de la mujer, pero lo que pasa es que la mujer es espiritualmente más sensible. La mujer es espiritualmente más perceptible a todas las cosas, ¿sí? Tú le puedes contar una historia de ultratumba a una mujer y la puedes hacer a llorar, ¿sí? Me pasó esto, me pasó lo otro. Y hay muchos hombres que a punta de pesar, pues terminan cautivando o obteniendo la atención de una mujer y bueno, de ahí en adelante ya después de tener que te escuchen, ya de ahí en adelante, pues bueno, eso fue lo que utilizó la serpiente, ese estado de elevación espiritual que tiene la mujer por sobre toda la creación, ese estado sensible, ese estado perceptible y, cómo no, esa presunción de la buena fe. Esa es como una característica muy marcada en la mujer hebrea, ¿sí? Hay un precepto, de hecho, que dice que uno nunca debe pensar mal de un hermano, ¿sí? Siempre nosotros debemos estar pensando en el bien con respecto, pues, a un hermano. Pero en este caso, la serpiente le dice, entonces fue verdad que el Eterno, tranquilo, tenga las manos ahí levantaditas, que los tengo ahí en orden para la respuesta. Entonces dice el versículo 2 de Bereshit, capítulo 3. Entonces les dijo que no deberían comer de ningún árbol del jardín. Y la mujer le dijo a la serpiente, del fruto de cualquier árbol del jardín podemos comer. Del fruto del árbol que está en el centro del jardín, Elohim dijo, no comerán, ni siquiera lo tocarán para que no mueran. Era algo consagrado que el Eterno había puesto en ese árbol. Pero la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Pues Elohim sabe que el día que coman de él, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conocedores del bien y el mal. Aquí nosotros nos ponemos aquí en una situación muy complicada porque es que la serpiente o la gente enseña que es que la serpiente engañó a la mujer. Honestamente no la engañó. Le dijo la verdad. Le dijo la verdad a la mujer. ¿Cómo así? Mira, leámoslo detenidamente, hagamos la exégesis. Ciertamente no morirán. ¿Murieron? Solamente digan sí o no con sus cabecitas. No murieron. Entonces no los engañó. En ningún momento los engañó. Le dijo la verdad. No iban a morir. Pero porque Elohim sabe que el día que coman de él, sus ojos se abrirán. Solamente respondan con sus cabecitas. ¿Sus ojos se abrieron, sí o no? Se abrieron sus ojos y fueron conocedores del bien y del mal. El mal no es un ente creado. El Eterno nunca creó el mal. El Eterno todo lo hizo bueno, pero sí creó la mala inclinación dentro del hombre que lo conduce a hacer el mal. ¡Wow! Entonces, ese día serán como Dios, conocedores del bien y del mal. En ningún momento les dijo mentiras, porque cuando el Eterno dijo, hagamos al hombre con su imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza, Rashi comenta, el Rasban comenta, con la capacidad del intelecto y el conocimiento. O sea que el hombre dentro de sí tenía la capacidad de razonar que todo lo que el Eterno había dicho en el Gan Eden era bueno. Y esa fue la premisa con la que siempre ellos dos estuvieron en el jardín del Edén. Siempre fue esa la premisa. Ahora bien, la mujer percibió que el árbol era bueno para comer y era un deleite para los ojos, y que el árbol era deseable como un medio para obtener sabiduría. Y tomó su fruto y comió y también le dio a su marido. Hermano Luis Fernando en Neiva, cuéntame, ¿cuál era ese fruto? Bueno, pues ahí hay varias teorías, sí, pero la se me hace más acertada son los higos. ¿Por qué?
porque se taparon con unas hojas de una higuera. Ok, gracias. Mi hermana Isabel Beltrán. Pues el fruto, pues simplemente fue que ella tuvo sexo con la serpiente. Y no fue que se comió un banano, ni una ¡No! pera, ni nada de eso. Así fue lo que me enseñaron. No, pero tranquila. ¿Sí? Dime, solamente respóndeme si estás dispuesta a desaprender. Claro que sí. Ok, eso es más que suficiente. Es Ras Hashem. Familia Machacón. Shalom, Yamil. Eh, bueno, según lo que hemos estudiado, pues se dice que el fruto que comió pues no muestra un fruto como tal, sino que era un fruto que pues, contenía el bien y el mal y la sabiduría, conocimiento. ¿De En acuerdo? realidad no se sabe qué fruto era. Era un fruto. Eso es correcto. Solamente era un fruto. La escritura no nos dice en sí cuál era, ni nada de eso. Ahora bien, la interpretación que da nuestro hermano Luis Fernando Jaramillo es acertada, pues fue el primer árbol o fue lo primero de lo cual pudieron echar mano para taparse, porque ellos se taparon con unas hojas de higos, pero en sí era un fruto. Ahora, que haya tenido esas relaciones sexuales con la serpiente es completamente falso. Muchas gracias, mi hermana Isabel, porque tu comentario nos abre una gran brecha para traer y dar claridad, porque probablemente muchas personas creían de esta forma y no es acertado. El pecado, todo a partir de esto. La inmoralidad sexual no era conocida por el ser humano. Acuérdese que todo el Eterno lo había hecho bueno. ¿En qué podemos darnos cuenta de esto? En que tampoco creó la oscuridad. La oscuridad no la creó el Eterno. El Eterno creó la luz. Y la oscuridad es una reacción a causa de la falta de luz. Entonces, la inmoralidad sexual no era conocida por la mujer en ese momento. Entonces, no es posible de que exista, um, una posibilidad siquiera remota de que hayan tenido relaciones tanto la serpiente como la mujer. Entonces, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, solamente era un fruto. Eso era lo que ellos consumieron, un fruto. Resumimos que la serpiente en ningún momento le mintió a la mujer. Solamente le dijo una verdad, pero le dijo una verdad a medias. Porque la muerte de la cual se refería el Eterno era una muerte espiritual. No hay peor muerte, no hay peor Seol que el exilio. Cualquiera persona que se encuentre en un estado de exilio es como si estuviera muerta porque está lejos de los pactos del pueblo eterno. Entonces, nadie de nosotros, ninguno quiere siquiera por un momento experimentar esto. En Bereshit 31, en Bereshit 3, perdón, versículo 7, se cumple lo que le dijo la serpiente. Entonces se abrieron sus ojos y también le dio, entonces se abrieron los ojos de ambos y se percataron de que estaban desnudos. Se consiguieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ese estado de vergüenza es el estado que produce el pecado en el ser humano. Todo ser humano que peca sabe que puede estar en cualquier momento expuesto en una situación de vergüenza. En ese momento sus velos son descubiertos y su honor como seres superiores desciende a la vergüenza.
porque profanaron nada más y nada menos que los decretos del eterno Yud-Hei Vav-Hei. Ahora, son confrontados por el mismo Eterno imponiendo un juicio sobre el acto que habían cometido. Y le dice, ¿qué han hecho? No, pues la fácil. Yo me escudo en mi mujer. Fue mi mujer la que lo hizo. Fue mi mujer la que lo hizo. Mira que yo iba campante por aquí caminando y de pronto ella me apareció y me dijo, mira qué fruto tan rico y yo consumí. Entonces, ¿dónde está el dominio propio? Porque, hombres, en muchas ocasiones, y soy muy insistente en eso, muchas doctrinas se encargan de decir, no, es que fue culpa de la mujer, es que fue culpa de la mujer. Pero es correcto lo que está comentando aquí la hermana Adasa, sacerdocio. La consecuencia de absolutamente todo en la faz de la tierra en cuanto al hogar, la soporta el sacerdote. ¿Ok? Prácticamente nosotros como hombres estamos encargados de dirigir el barco que se llama hogar. Bien, entonces, continuando por aquí, luego de esta entrevista con ellos dos, los directamente implicados, vienen los juicios y las condenas para todos y cada uno de ellos. A la serpiente se le dio una condena ejemplar. Bereshit 3, 14 y 15 dice que ay, bueno, aquí viene la primera tarea. Tarea. ¿Qué quiere decir? Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tus descendientes y su descendencia. Él te golpeará la cabeza y tú le morderás el talón. ¿Qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Ojo, vamos a enfocar esto en el campo o en el ámbito profético. No aquí de pronto, aquí el mensaje subjetivo es que quiere decir que cuando vayamos al campo nosotros vamos a pisotear a la bestia porque tenemos el don del Espíritu Santo, aleluya. No, vamos a aterrizar esto en la parte profética, lo que tiene que ver con el advenimiento del Mashiach. Ojo que ya prácticamente les hice la tarea. Ok. Mira que le dicen, aparte, debido a que hiciste esto, maldita eres más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás. A partir de esto, hay comentaristas de la Torá que dicen que la serpiente antes era un reptil volador, que tenía piernas, que una cosa, que la otra. Todo eso cae bajo la interpretación del Drash y bajo la investigación del respectivo SOT de este tema con respecto a qué pasaba anteriormente con la serpiente, si volaba, caminaba, bueno, no sé, anyway. El Eterno lo sabe, el hecho es que la serpiente antes no se arrastraba. Continuamos a la mujer. El versículo 16, aumentaré enormemente tu sufrimiento y tu preñez. Con dolor parirás a tus hijos. Aún así, tu anhelo será por tu marido y él te dominará. Wow. Este tema acá de aumentaré los dolores de tu preñez nos trae a nosotros y nuevamente vuelvo a tocar el tema de la sensibilidad de las mujeres. Las mamás, las mamitas, sufren demasiado por sus hijos y a veces que los hijos son rebeldones, son un poco, no sé, tantas cosas, las madres sufren muchísimo. Eso hace parte de los dolores de crianza. Eso hace parte de esos dolores de crianza. El hombre es más básico, el hombre es más elemental. El hombre es práctico, sí.
hacia tu marido será tu deseo y él te dominará. La expresión dominar no implica un sometimiento machista, sino más bien una responsabilidad elevada sobre sus actos, ¿sí? Y todo lo que resuelva hacer. También se hace garante de todas las necesidades que ella tenga y vigila firmemente por el bienestar y los derechos maritales. Eso quiere decir, hacia tu marido será tu deseo y él te dominará. Oh, no falta el machista aquí que dice, es que yo soy el hombre y te voy a dominar porque está escrito en la escritura, está escrito en la palabra. Pues realmente lo que quiere decir, si te quieres apropiar realmente de lo que dice este texto, es que debes velar absolutamente por el bienestar de tu mujer en todas las áreas, físicas, emocionales, mentales, bueno. Ahora viene el hombre. Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido el árbol que te ordené, diciendo que no comieras, mire a quién le está diciendo o a quién le está haciendo ese juicio certero. ¿A quién se le dijo? Al hombre. Ahora lleve del bulto, amigo. Fue al hombre al que se le dijo, por eso es al hombre al que se le está reclamando esto. Que ni si, mire que a la mujer no le dijo, pero es que yo le dije a usted, no, se le dijo fue al hombre. El hombre tiene que ministrar su hogar, tiene que ministrar su casa. Adán le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol de que te ordené diciendo que no comieras de él, maldita será la tierra. Uy, causa tuya. Con sufrimiento comerás de ella todos los días de tu vida. Trabajar es difícil, trabajar es durísimo, ¿sí? Y hay trabajos de trabajos. El trabajo del hombre es un trabajo pesado. Pues no desmerito el trabajo que hacen las mujeres porque sin duda alguna también es difícil, pero pues trasladémonos al campo de la construcción. El trabajo de la construcción, que es un trabajo pues de mucha fuerza. De pronto quienes aquí hayamos trabajado en algún momento en construcción, pues atestiguaremos de que eso no es como tan sencillito. Entonces, con dolor comerás. ¡Guau! Espinos y cardos hará brotar para ti, comerás la hierba del campo, con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que retornes a la tierra de la que fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Ok, me dicen que me escuchan bajito. ¿Todos me escuchan bajito o será el volumen de la hermana? El volumen de la Yo te hermana. escucho bien. Ok, hermanita, por favor, sube el volumen de tu dispositivo. Gracias. Baruch Hashem. Continuamos entonces. También nosotros podemos evidenciar que uno de los 13 atributos de la misericordia de Akadosh Baruj Hu, el cual, habiendo el hombre traicionado su confianza, lo vistió con túnicas de pieles. Wow. Porque es que qué sencillo hubiese sido, pues, ¿sabe qué, amigo? Usted traicionó mi confianza, arranque, coja camino de aquí para allá. Pero el Eterno lo vistió con túnicas de pieles, ¿sí? Y no los mató, porque hubiese podido chasquear sus dedos y decir, una nueva generación, una nueva humanidad. Pero eso no fue lo que hizo el Eterno. Lo vistió con túnicas de pieles, misericordia al 100%. Bendito sea el nombre del Eterno, que tenemos un Elohim supremamente bondadoso. Yud-Hei Bab-Hei se proveyó de querubines para que custodiaran el camino que conducía al árbol de la vida. Mire que el Eterno no eliminó este árbol de ahí. Fue como una señal que les dejó, mire, a causa de transgredir este precepto, ustedes están por fuera del pacto. Sucede hoy día en todo lado con la Torá. El hombre transgrede la Torá. El hombre niega la Torá. El hombre predica un Mashiach que abolió la Torá. Por ende, el Eterno nos envía a un exilio.
una tierra que no conocemos, una tierra que no es la de nosotros. Sin embargo, puso guardianes para que custodiaran el libro de la Torá. Esos guardianes que custodian el libro de la Torá se llama tribu de Judá, se llama Israel. Esos guardianes y esos querubines que el Eterno pone para que custodien el camino al Edén, que es la Torá, ahí están. Por eso ellos son tan celosos cuando ven que un extranjero está cumpliendo los preceptos, está usando tzitzit, está circuncidando, no sé, todos los preceptos que cumplimos, fiestas, tal cual sucede hoy en día, amada familia. El hombre transgrede el pacto, transgrede la confianza que el Eterno le da. Pero el hombre no, el Eterno no levantó la Torá, el Eterno no se llevó la Torá, dejó la Torá aquí en la tierra, porque eso era para ustedes, es para que nosotros echemos mano de ella y seamos felices, como dice el libro de Proverbios. La Torá es un árbol de vida y todos quienes le echan mano son felices. Baruch Hashem, ese texto me encanta. Entonces, viendo el desarrollo de la historia proféticamente, ahora tenemos ese árbol de la vida. Ahí está. Cosas que nosotros podemos echar mano de él. Porque ya lo conocemos. ¿Sí? Pero sin embargo, para todos aquellos que intentan transgredir la Torá, que predican ese mensaje de transgresión a la Torá, les pone unos querubines que custodian la Torá aún con su propia vida. Lo hemos visto cómo son ellos de celosos con la Torá. Entonces, esto nos deja como enseñanza que lo que Yahweh declara santo, el hombre no puede atentar contra él, porque va a tener siempre sus repercusiones y los castigos concernientes según sea el acto de transgresión que se haya dado en la instrucción del Eterno. Luego de la expulsión de Adán y Eva, dieron a luz a sus 2 hijos, quienes cumplieron un papel muy importante en nuestras generaciones, y por ello se establece la importancia de una ofrenda ofrecida al Eterno con amor y con corazón. Ya saben de quién estamos hablando. Caín y Abel, por supuesto. Evidenciamos que la descripción de las ofrendas en Génesis capítulo 4, versículo 3, y cuál fue la correctamente aceptada por el Eterno. Luego de que Caín entra en ese celo, en esa envidia, y decide matar a su hermano Abel, lo confrontó diciendo, el Eterno le dijo, ¿qué hiciste con Abel? ¿Qué fue lo que hiciste? Y mire la actitud que toma nuestro bien querido Caín. Le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Nos vemos nosotros en la posición de decirle al Eterno o responderle de tal forma, qué grosería, qué altanería. ¿Acaso soy yo guardia de mi hermano? Pues no sé, pues si el Eterno le estaba preguntando, obviamente que él lo sabía. Luego de que él se da cuenta, Yahweh le pone un castigo para él y lo convirtió en un vagabundo errante por el mundo. Pero Caín apeló la decisión del Eterno y le pidió que le permitiera que no lo maten. Yahweh nuevamente en sus misericordias le concede 7 generaciones para que no fuese asesinado y lo marcó con el fin de que nadie atentara contra su vida. Según el relato de Bereshit 4 del 17 al 22, dice que Caín se estableció en la tierra de Nod al este del Edén y que allí tuvo hijos con su mujer. Segunda tarea, segundo punto de la tarea. Si los de exégesis están aquí, esa tarea no aplica para los de exégesis.
¿Quién mató a Caín? ¿Quién mató a Caín? Ta, 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 ta. CSI Miami. Ok, familia. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ta, 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 ta. Hermana Blanca Ávila, por supuesto. Adelante. Buenas noches, hermano. Sí, siempre he tenido una duda cuando Yahweh le impone el castigo a la mujer. Él le dice, te aumentaré los dolores de parto. O sea que ella ya de pronto había tenido partos antes de Caín y Abel, porque le dice, te aumentaré como si ya ella hubiera tenido hijos. Entonces siempre he tenido como esa duda. Claro que sí, acuérdate lo que hablamos al comiencito de la clase, al principito de la clase. Dijimos que la tierra estaba poblada, ya la había llenado, ya estaba bien llena. Habían hecho su tarea porque el primer precepto que se le dio al hombre fue llenen la tierra y juzguenla. Entonces ya ellos sabían, ellos tenían claro cuál era su misión. Gracias, hermano. Hashem. Hermano Jefferson. Shalom, shalom, buenas noches, hermano Jacob. Bueno, con respecto a lo del fruto, entonces decía que el sacerdocio del hombre, pero yo me he preguntado también si el hombre se hubiera negado a comer, ¿qué hubiera pasado? ¿Solamente hubiera echado a la mujer o qué hubiera pasado? En algún momento me formulé esa respuesta y viendo lo benevolente y misericordioso que es el Eterno y teniendo en cuenta el caso de Noah, creo que el acto de obediencia de Adán hubiese resultado en una redención o expiación a causa del pecado de Java. Probablemente quien hubiese tenido las consecuencias nomás hubiese sido la serpiente. Pero son solamente especulaciones. Cualquier cosa que se hable al respecto, pues es solamente eso, una Mm, especulación. y otra preguntita. En el momento en que, digamos, con respecto a la pregunta que hizo la hermana Blanca, que si ya habían entonces más personas después de Adán y Eva y antes de que ellos hubieran pecado, entonces en el momento en que pecaron y después se dieron cuenta que estaban desnudos y Yahweh los vistió con, pues, con pieles de animal, también vestiría a todos los que salieron. Probablemente sí. Ya, ya, esas eran. Baruch Hashem. Listo, mi Muchas hermano. gracias. Sí, Hermana Blanca. tengo, Sí, tengo otra duda grandísima que es sobre la señal de Caín. Yo sé que nunca he podido, o sea, nunca se ha escuchado nada pues sobre la señal de Caín, pero no, tampoco en la escritura no dice nada de la señal de Caín, pero si de pronto el hermano sí tiene alguna respuesta a esa pregunta. Sí, hay un midrash que dice que lo hizo, le puso un cuerno en la frente. Ese es uno de los midrash, sí, así como un unicornio. Pero hay otro midrash que dice que le dio Zaraat. o sea, bien. Amado Padre, Bueno, hablando en lo concerniente, si habían habido hijos antes de Caín y Abel,
Pues yo creo que sí, porque cuando Caín se fue, ya que salió hacia otro lugar, allí encontró mujer, ¿sí ve? Y se casó. Entonces, cuando encontró mujer y se casó era porque ya había descendencia en aquellos lugares. Y entonces, pues sí, Eva había tenido más hijos e hijas antes del momento de la desobediencia. Estos hijos los había tenido, pero no con el dolor de una mujer, así como después, ya después cuando ya desobedecieron fue cuando el Eterno le dice, y con dolor, de ahora en adelante vas a sufrir el dolor al tener a sus hijos. O sea, ya viene a tener el sufrimiento, el dolor, todo. Entonces, yo creo que sí habían habido más hijos porque Caín encontró esposa, mujer, cuando se fue al lugar donde él estaba, no me acuerdo ese lugar, usted ya sabe, pero entonces yo pienso que sí habían habido más familias. Sí. A ver, Baruch Hashem, sí, señor, así es. Efectivamente habían más pobladores en la tierra. Hermano Tito y Marta Calderón. Hermano David, una pregunta, pues sí, en relación con lo que decía el pastor, era así, ¿con quién se ha casado Caín? Supuestamente se casó con una hermana, o la mujer de él era una hermana, porque lo que se entiende. Y la otra pregunta era, pues, hablando de las leyes dietéticas, si Yahweh los vistió con piel de animal, o sea, ya el cambio de comer solamente vegetales, de ahí comienza el poder comer animales. O, Pues esa, hermano, honestamente, eso es improbable. Es improbable que antes solamente se alimentaran de vegetales o que antes solamente se alimentaran de X o Y cosa, porque pues al hombre se le dio instrucciones de disponer y creería yo que el Eterno le dijo tal animal es impuro y tal animal no es impuro. Él fue el que tuvo la tarea prácticamente de decir, uy, este animal se llama tal, este animal es este animal es lo otro, ¿sí? Pero de ahí a que haya habido un cambio de alimentación o todo eso, mi hermano, todo eso es improbable, ¿sí? Lo único que sí es muy certero y seguro es que en el Eterno cuando estaba Noah en el arca, les dijo, tienen que alimentarse de esas cosas, de lo que hay acá, y por eso les clasificó animales puros e impuros. Y todavía no se había dado el kashrut, ¿sí? Ahora miremos que también antes de Jacob, sí, para las épocas de Jacob, eh, ellos eran cazadores, o sea que también pues se alimentaban de todo tipo de animales, pues en sí que fuesen puros. pero una cosita más de hermano Jacob. Lo que pasa es que dicen que cuando el pecado se limpia con sangre. Y cuando pecó Adán y Eva, pues hay unas que hablan de que al matar un animal y tener que vestirlos a ellos con piel de animal, se tuvo que matar un animal y pues cubrirlo con el sangre ese pecado. Sí, pero eso sería un comentario o un drash, perdón, al respecto de lo del sacrificio del animal. Sí, pero para que hubiese expiación por el pecado tenía que ser cierto animal de ciertas características sacrificado en ciertas condiciones y para cierta época. Bueno, mira, ¿Sí te queda claro, mi hermano Tito? oh, Sí, señor, sí, claro, claro. Sí. mira, Listo.
Espérame, que tengo acá una hermana con la mano levantada desde hace ratico. Hermana Santiago Exenaro. No, soy Osiris. Ok, hermana Osiris. Mire esto, ¿cómo le hago esa pregunta? En cuanto dice, usted sabe que siempre le han dicho a uno que Adán y Eva fueron, primero Dios creó al hombre, fue el primer hombre, ¿no? Después a la mujer. Entonces, ¿cómo así que antes había más personas? No se supone que ellos eran los primeros. Pero ellos fueron los que llenaron la tierra. Por eso, pero no dice que antes habían más personas antes que ellos. ¿Pero quién dijo eso? No, yo lo entendí así cuando dije. Ah, no, ok, bien. Pensé que pues tenías un punto. No, no, no. Mira, mi hermana, el primer hombre que dice, lo que pasa es que Bájale eso. Génesis 1 es un texto narrativo, eso lo explicamos la semana pasada. Bueno, la clase pasada. Génesis 1 es un texto narrativo, ¿sí? O sea, nada, porque él dice que al sexto día creó al hombre y a la mujer y tal, ¿sí? Pero en el capítulo 2 detalla la creación de hombre y mujer, Adán y Eva, ¿ok? A ellos dos fue quienes se les dio la instrucción de llenar la tierra y juzgarla. A Adán y a Eva, ¿sí? O sea que puede caber la posibilidad de que en un parto Eva hubiese podido tener 2 o 3 hijos, no sé, ¿sí? Pero, o sea, eso también hace parte del comentario o del drash que uno pueda aportar con respecto a ese tema. Pero antes de Adán y Eva no había humanidad. Bueno, gracias. Bueno, mi hermanita. Ahora sí, amado Padre. Bueno, con lo concerniente que estaba preguntando el hermano Tito es acerca del sacrificio del animal para allí sacar, vamos a decir, las pieles para cubrir a ellos allí. Pues sí, yo creo que el Eterno sacrificó no cualquier animal, ¿eh? Yo creo que no sacrificó un caballo ni un animal así. Él sacrificó, tal vez puede ser una oveja, para que su piel, que tiene lana, los pueda cubrir, quedan como con un vestido. Entonces, el sacrificio de este animal cubrió la desnudez que habían en ellos a consecuencia de la desobediencia del Eterno. Al ellos desobedecer, se sintieron desnudos. O sea, al pecar contra el Eterno, el pecado trae desnudez y vergüenza. Estaba explicando y es la verdad. Entonces, ¿cómo hacían para cubrir esa vergüenza que había en ellos, ese pecado? Entonces, a través del sacrificio de un animal, allí yo creo que ahí cuando comenzaron los sacrificios, hubo un sacrificio de estos animales y de allí se cubrió con las pieles de estos animales la vergüenza de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces, el sacrificio que hubo fue para quitar la vergüenza, para cubrirla, la vergüenza que había en ellos. Sí, ese es el pensamiento mío en este momento. No sé si estaré errado o no. Sí, Baruch Hashem, así es. O sea, o sea, ¿cómo te digo yo? Para haber sacrificio de expiación, tenía que ofrecerse, como le dije ahorita al hermano Tito, por una persona que era el sumo sacerdote, en una ocasión en específico, que era en Yom Kippur, ¿sí? Entonces, digamos que hacer un símil con respecto a eso, pues es un poco difícil porque desconocemos tanto el tiempo como el animal que fue sacrificado pues para obtener las pieles. Aparte de que el animal era consumido todo en el fuego,
Entonces, no sé si te queda más claro, mi hermano Tito. Listo, Baruch Hashem. Bueno, amados, hermana Julia, veo que estás levantando la mano. Con la pregunta de la hermana Julia terminamos nuestra sesión del día de hoy. Siempre he pensado, desde el mismo momento, nuestro Padre Celestial decide crear al hombre, Adán y Eva, lo hace con un propósito. Al ellos obtener ese conocimiento del bien y el mal, comer ese fruto que, como usted acaba de decir, quizás nos habían enseñado algo anterior, pero estamos reaprendiendo. Entonces, al comer el fruto, ellos quedan desnudos. ¿Qué es lo que hace el pecado? Entran en pecado, porque ellos antes no estaban en pecado. Entonces ellos entran en pecado y cuando Dios, el Padre, ve esto que les habla y les dice que ya faltaron, automáticamente Él hace el proceso profético de redención al cubrirlo, porque al cubrirlo ellos con la piel, las hojas, y poder y sacrificar los animales, que no sabemos tampoco, porque no lo sabemos, sacrificar los animales y ellos descubrirlo. Lo que está haciendo el Señor es proféticamente anunciando lo que iría a hacer en un futuro, ¿sí? Con todos nosotros. Eso es lo que yo puedo entender. Y no esperó, el Señor no espera, el Padre no esperó un tiempo, no, que automáticamente Él dice, pecaron, mío, los cubro, los redimo, pero se me van. Cuando los saca de allí, ¿es cierto que sí? Para que ellos conozcan que fallaron a Dios. Eso entiendo yo así. No sé. Sí, igual tener en cuenta de que siempre se estableció la misericordia del Eterno sobre cualquier cosa, Exacto. porque Él los pudo haber consumido y cambiar de humanidad y punto, ya está. Exactamente. Pero aquí estamos, aquí estamos. Porque hay un propósito. Exacto. Bueno, amados, voy a tener la grabación en este momento.